Bueno, entonces, muy buenas noches. Nos encontramos en la tercera web conferencia del curso Proyecto de Grado, en la cual hemos venido desarrollando ya diferentes fases, diferentes momentos, y ya nos encontramos en la tercera fase. Puntualmente se ha venido desarrollando un, como se llama su palabra, un proyecto de investigación en el cual se ha hecho ya un planteamiento o una formulación de un problema en el cual se colocó pues la pregunta problema y pues el planteamiento del problema como tal, igualmente los objetivos, la justificación y un marco teórico en los cuales se identificó que los estudiantes tienen nociones, igualmente pues ya son estudiantes de especialización, entonces tienen un nivel mucho más alto. Es una investigación no tan profunda, pero que les va a servir para fundamentar parte también de sus trabajos y demás. Entonces el día de hoy ya vamos con la tercera fase, entonces voy a proyectar las diapositivas para que podamos observar. Entonces, bueno, entonces como les venía diciendo, del curso proyecto de grado, de la especialización, esta es la tercera web conferencia para el periodo 1602 del 2026. La fase en que nos encontramos es la fase 3, que contiene un nombre, es componente práctico, prácticas simuladas. Hoy viernes 21 de mayo de 2026. Entonces, pues ya los saludos respectivos, una pequeña presentación de la red, que en este caso yo soy el director y tutor, generalidades del curso, agenda del curso, en el qué tramo vamos, la fase 3 y el desarrollo de la temática que les iré dando a conocer en el transcurso de la jornada. Entonces, como podemos observar, nos encontramos en la fase, en la etapa 3, la cual aporta 110 puntos. Inició el martes 12 de mayo y finaliza el lunes 8 de junio. O sea, tenemos un tiempito ahí prudencial para que esta web conferencia les sirva mucho y les aporte primero, al adquirir conocimientos, segundo, a la realización de esta tercera etapa, componente práctico, prácticas simuladas. Bueno, aquí podemos observar la agenda del curso, la cual nos muestra una tipología importante y nos encontramos en ese punto intermedio, como vamos a observar allí. Inició el 12 y como les repito, y termina el 8. Tienen 12 días, ya han pasado más días, ya tienen como 10 días creo, 10 a 11 días en los cuales, 10 días, en los cuales ustedes tienen que entregar esto. Dentro de esta agenda, no olvidar que hay componentes importantes para que ustedes lo tengan en cuenta, como por ejemplo, eh, el, esta actividad como tal, el resultado de la actividad, y lo que se debe hacer primero es seleccionar y justificar métodos de investigación pertinentes para la recopilación, análisis e interpretación de datos financieros en coherencia con los objetivos y naturaleza del proyecto. La actividad consiste, el estudiante presenta la hipótesis, población, muestra y enfoque de la metodología de la investigación aplicada al problema o a la necesidad financiera seleccionada. Ese enfoque de la metodología, ahorita les voy a explicar, se divide en dos: cuantitativa, cualitativa o mixta. Entonces ahorita vamos a exponer estos temas. Entonces la evidencia del aprendizaje es un documento en formato Word con normas APA, última edición, o sea, séptima edición, e en el foro de evaluación. No olvidar que se califica todo lo que pongan en el foro de aprendizaje. Es necesario que ustedes tengan claro eso. Entonces, ya sabiendo el componente de la etapa 3, la puntuación, y que es una etapa de carácter colaborativo, pues lo que suma es continua. Entonces, como les venía diciendo, vamos a dar de manera precisa y clara qué es una hipótesis, qué es población, qué es una muestra, enfoque cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Y diseño de la herramienta a aplicar.
Entonces, continuamos. Bueno, entonces, ¿qué es la hipótesis? Según la literatura, en un proyecto de investigación es una propuesta o afirmación tentativa que busca explicar un fenómeno o responder una pregunta de investigación y luego debe comprobarse mediante datos, análisis o experimentación, que eso lo va dando el resto de la formulación de esto. En otras palabras, es una posible respuesta anticipada al problema que se está investigando. Esa respuesta que le vamos a dar a esa pregunta que se generó, ¿sí? A ese planteamiento, la pregunta problema, a buscarle, a darle a través de esta hipótesis una respuesta o una solución. Entonces, la estructura básica, sí. Entonces, sí, causa o variable independiente, entonces efecto o variable dependiente. Entonces, estas se llaman causas y efectos. Entonces, dependiendo de la naturaleza, dependiendo de la naturaleza de lo que estamos desarrollando, así mismo va a ser esto. Entonces, para explicarle mejor esto, ejemplo, tema, uso de redes sociales y rendimiento académico. Hipótesis. Entonces, el uso excesivo de redes sociales disminuye el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Todo el mundo lo sabe, entonces es una causa dependiente, ¿sí? Un efecto dependiente, una causa variable independiente. Entonces, el uso excesivo de redes sociales es un efecto, ¿sí? ¿Sí? Del uso excesivo de las redes sociales. Entonces, el tema, en este caso, el uso de redes sociales y rendimiento académico, se genera, ¿sí? Unos efectos se correlacionan. Otra hipótesis, otro ejemplo, eh, hipótesis. Entonces habla del tema del reciclaje. La implementación de programas de educación ambiental aumenta las prácticas de reciclaje en la comunidad, ¿sí? Entonces, el aplicar, ¿sí? El tema del reciclaje genera una causa independiente. Entonces, esa causa que genera, ¿sí? Es la implementación de programas de educación ambiental. Entonces, era una causa principal. Al implementar eso, se genera ese tema de reciclaje. Entonces, así sucesivamente, esa hipótesis, en pocas palabras, da una respuesta simple y concreta a la pregunta. ¿A través de qué? De un comentario, de un párrafo no extenso, pero en el cual describa esa solución o posible solución anticipada. Para entender un poco más, tema, proyecto de inversión. Entonces, la hipótesis. Estamos hablando de un proyecto de inversión. La aplicación de estrategias de análisis de riesgo mejora rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión. Entonces, cuando hablamos de esto, la aplicación de esas estrategias de análisis de riesgos, cuando hablamos de análisis de riesgos, ¿sí? Es lo que busca ver cuando entre más inversión, más riesgo, entre menos inversión, menos riesgo, pero menos utilidad, más utilidad. Entonces, la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión. Entonces, ella mide, ¿sí? Mide ese incursión de ese proyecto. Entonces, se anticipa a través de un pensamiento que es una hipótesis que ella no solamente en ese momento se formula como una hipótesis, pero luego se sostiene a través de qué? De experiencias, de datos y de ejemplos. Una hipótesis suele tener estas características clara y específica, basada en el problema de investigación, medible y comprobable, o sea, que sea real y relacionada a variables. Tipos de hipótesis, para que tengamos una visión más amplia. Las hipótesis descriptivas hacen predicciones o estimaciones sobre las características de una variable que en base a casos comparables a la teoría subyacente. Los estudios descriptivos no requieren hipótesis, ya que no contribuyen realmente a definir la metodología del trabajo. Entonces, ¿por qué dice esto? Cuando hablamos de descriptiva, en este caso, eh, cuando hacemos un estudio descriptivo, ¿sí? Estamos plasmando directamente, ¿sí? Lo que, lo que está sucediendo, ¿sí? Estamos describiendo, entonces no estamos hipotetizando o creyendo que pueda pasar, sino que lo estamos llevando en el mismo momento y se está desarrollando. Ejemplo, las comunidades rurales de la región del Biobío presentan niveles severos de escasez hídrica. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de eso, de esa región, entonces son regiones con
poca, digamos, vida hídrica. Entonces, es lógico ese razonamiento. Entonces, a través de esta hipótesis descriptiva, estamos dando una versión precisa. Las hipótesis correlacionales establecen relaciones entre dos o más variables. De esta forma, proponen que dos variables se comportan de forma similar u opuesta, ¿sí? Es lo que el ejemplo pasado. Se diferencian o son iguales en su magnitud o se sigue o no un mismo comportamiento. Entre otras posibles relaciones, la precisión de las hipótesis dependerá de la robustez del marco teórico del que lo sostiene. Entonces, como les venía diciendo, esto ya es a través de qué? De investigaciones, por eso está el marco referencial, el marco teórico, el cual nos permite que hayan investigaciones pasadas que sostengan la hipótesis que yo planteo, ¿sí? Porque eso es un pensamiento. Ejemplos, las comunidades rurales de la región del Biobío tienen mayores índices de escasez hídrica que la región de la Araucanía. Las comunidades rurales con mayor uso intensivo del suelo para plantaciones forestales tienen más probabilidad de asociación a la escasez hídrica. Entonces, a lo que vamos es esa disminución lógica de, de un producto vital, ¿sí? Pero a través y sostenida a través de qué? De unas eh, herramientas ya a través de investigaciones o estado del arte y diferentes momentos. Y las hipótesis de causalidad, además de establecer una relación entre las variables, indica causalidad entre ellas. Así sugieren que variable es casual, variable independiente. Bueno, aquí ya es un tema más específico, en pocas palabras, lo que nos quiere decir estas hipótesis establecen una relación temporal entre las variables, perdón, las variables que la variable independiente precede a la dependiente. Tuve un ejemplo más claro: el uso intensivo del suelo para plantaciones forestales en la región del Biobío genera problemas de escasez hídrica en las comunidades rurales de la zona. Entonces, en este caso hay una causalidad, ¿sí? Ese uso intensivo, ¿sí? ¿Sí? En ese caso, hacemos un proyecto de investigación para tener más claro. Y empezamos a hacer un estudio del suelo y nos damos cuenta que algunos monocultivos, digamos, la palma de cera, ¿sí? eh, está generando una, un desgaste muy profundo en el suelo y una, digamos, profundización del agua, ¿sí? Entonces, se genera una escasez en las fuentes hídricas, ¿sí? Entonces, en esta zona, o por ejemplo, se hace una investigación o se hace un proyecto sobre extracción de petróleo. Entonces, se damos cuenta que la causa directa de ese daño va a ser la escasez de agua por ese uso, ¿sí? Entonces, digamos, más preciso a través de una causalidad. Entonces, en pocas palabras, la hipótesis nos va a permitir a nosotros cuestionarnos primero, dar digamos, el punto de vista y utilizar, digamos, componentes investigativos de antesala para yo poder sostener mi hipótesis. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de población, en un proyecto de investigación es el conjunto de total de personas, objetivos, organizaciones o elementos que poseen características comunes sobre las cuales se hace el estudio. Es el grupo completo del investigador desea investigar. Entonces, por ejemplo, ejemplos: investigación sobre rendimiento académico, población, todos los estudiantes de la universidad durante un periodo en específico. Investigación sobre hábitos saludables. Entonces, todos los adultos entre 18 y 60 años de una comunidad determinada, ¿sí? Entonces, esto es claro, ¿no? Entonces, la población es todos. Entonces, un ejemplo: el proyecto que han venido planteando se hace en el Florencia Caquetá, específicamente en Florencia, pero vamos a tomar todos los 360.000 habitantes aproximadamente que tiene Florencia y vamos a tomarlos todos. ¿Listo? Entonces, la población es escoger las personas o también ese tipo de comunidad que va a ser beneficiada directa o indirectamente con el proyecto. Entonces, donde se vaya a ejecutar un proyecto, pues dependerá de eso mismo. ¿Listo? Entonces, aquí ya son ejemplos eh, más claros. Población: 500 estudiantes de una universidad. Muestra:
que ahorita les voy a explicar, 100 estudiantes seleccionados para aplicar la encuesta. Definición de población objetivo. Entonces, el problema, ¿sí? Donde se encuentra esa población que tiene esa necesidad, cuál es el área de estudio, ¿sí? El lugar, ubicación, en dónde está la población, ¿sí? Y cuál es su característica. Entonces, altos, bajitos. Entonces, ya son cualitativas. Altos, bajitos, gordos, vacas, perros. Entonces, dependerá de eso, ¿sí? De 18 a 60 años. Por eso especifica. Ya la muestra es un poco más compleja, pero a lo que va la muestra es una parte o grupo representativo de la población que se selecciona para realizar el estudio y obtener información. Cuando no es posible investigar a todos los elementos de la población. Por ejemplo, Florencia, es imposible coger 365.000 habitantes y a cada uno hacerle la encuesta. Un ejemplo, una encuesta. Entonces tengo que tomar un grupo, pues, pausible. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan validez, que tengan quórum y voz y voto para que ellos puedan como ser voz de los demás. Entonces, investigación sobre rendimiento académico. Entonces, 500 estudiantes universitarios de tal universidad. La muestra, 100 estudiantes seleccionados para responder una encuesta. Entonces, un ejemplo más claro, podrían escoger estudiantes de cada una de las carreras, ¿sí? Y de los programas y asimismo aplicarles la encuesta. Y vamos a tener una opinión amplia. Y así están los ejemplos. Esta diapositiva se las paso para que ustedes la miren. Ya lo demás es repetitivo. Ya aquí vamos a un poco a las características de una buena muestra representativa de la población, lo que le venía diciendo. Ejemplo, yo voy a hacer una encuesta en Florencia de 335.000 habitantes. Por lo menos, ¿sí? Yo tengo que mirar en qué porcentaje de esos estudiantes, de esas personas, ahí yo podría encuestar. Yo podría encuestar, depende también de la capacidad y en fin. Pero, por ejemplo, podría escoger, digamos, 100 personas por barrio. Entonces me va a permitir tener una visión de cada uno de los barrios y sacar una buena muestra, ¿sí? 5.000 a 10.000 habitantes me podrán dar una opinión real de la necesidad que se esté sucediendo. Ejemplo de redacción para un trabajo. La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes seleccionados de una población de 500 estudiantes de la institución objetivo de estudio, de la institución educativa total. Entonces, cuando hagamos la muestra, ¿sí? Vamos primero a hacer un texto, por supuesto, se hace un texto, lo mismo que la hipótesis, y al final se le pone esa frase, que es la que envuelve la hipótesis. La misma la muestra, la misma la población tal, tal, yo puedo hacer una gráfica, la muestra, lo mismo, puedo hacer una gráfica, pero primero argumento y luego pongo esta frase. Dentro de esa muestra hay un muestreo que se le puede llamar así y hay yo imagino que ya manejan esto, hay una fórmula que aquí está explicada claramente, entonces n es el tamaño de la muestra, minúscula, n mayúscula, tamaño de la población, pues, el número de la población, ¿sí? El número de la muestra, el número de la población, ¿sí? El nivel de confianza, que es esa, digamos, se le puede llamar un porcentaje que se le da para alcanzar a que esa muestra que saco sea verídica, un 95%. Probabilidad de éxito, un 0,5, pues que se desconoce que puede que no lo hagan bien, digamos, no hagan la encuesta bien o demás. Y probabilidad de fracaso, 0,5 también. Y margen de error, lo mismo también. Se le aplica todos estos componentes para que la muestra sea exacta. Entonces, un ejemplo plausible es el siguiente. Una población de 100 personas, número 100, usando los valores, entonces ustedes pueden hacer esta fórmula así como está, la reemplazan con sus datos, usando valores más comunes, nivel de confianza, 95%, es un nivel de confianza estándar, es estándar, ¿sí? Y que se denomina con Z, es igual a 1,96, margen de error del 5%, que es E, y se pasa a decimales de 0,05, P 0,05, Q 0,05, se realiza la fórmula, se aplican los valores y me da 79,5. Entonces lo que vamos es que como no es un número exacto, vamos a volverlo exacto. Entonces la muestra 80 personas sería, yo lo llevo a 80 y la conclusión sería
La población objetivo de estudio está conformada por 100 personas. Ya depende de ustedes. La muestra se calculó mediante la fórmula para poblaciones finitas. O sea, ¿qué quiere decir poblaciones finitas? Que tienen un límite, ¿sí? Que hay un límite, que las puedo contar, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando voy a hacer una muestra, pues eso ya más específico del agua, que es finita, o sea, me tocaría medir por centímetros cúbicos hasta cierto punto para que me dé exacto. Utilizando un nivel de confianza del 95%, una margen de... Todo esto se explica así como está, y 80 participantes. Entonces, esa muestra es bastante buena, obviamente porque es una población pequeña, pero es una muestra fácil de obtener. ¿Qué yo voy a hacer con esa muestra? Le voy a aplicar ¿sí? Voy a mirar qué necesidades exactamente, qué están sintiendo y voy a aplicar la metodología, ¿sí? Aquí ya vamos a la metodología. Entonces, enfoque cuantitativo. Se enfoca en datos numéricos y medición para comprobar la hipótesis, ¿sí ves? Esto me va a sostener la hipótesis a mí. Entonces, características. Usa encuestas, estadísticas y gráficos. Diagrama de pastel, en fin. Trabaja con números y porcentajes. Busca medir resultados. Permite generar conclusiones. Entonces, esto ya nos vamos al tema numérico. Entonces, un ejemplo, determinar el porcentaje de estudiantes que utilizan plataformas virtuales para estudiar. Entonces, estamos cuantificando cuál es el número, ese porcentaje. Entonces, de los estudiantes que haya en cada ciudad que ustedes están o en la totalidad de estudiantes que tiene la universidad, vamos a determinar, vamos a sacar esa muestra de diferentes SEATs y vamos a determinar es un porcentaje de esa población, qué porcentaje a través de la muestra podemos determinar nosotros que utilizan plataformas virtuales. Cuando hablamos de enfoque cualitativo, cambia, se enfoca en describir, interpretar y comprender experiencias, opiniones o comportamientos. Características, usa entrevista y observación, ¿sí? Yo tengo que observar a la persona, gorda, bajita, alta, mediana, pobre, rica, ¿sí? Analiza opiniones y experiencia. Entonces, una entrevista, una grabación, no se centra en números, se busca comprender situaciones. Entonces, analizar las percepciones de los estudiantes sobre el uso de plataformas virtuales. ¿Sí ve? Ella me aporta números y esta, pues yo las puedo combinar. Y esta me aporta hago una entrevista sobre esa percepción. Entonces, sí, yo creo que sí. Ah, bueno, entonces, el estudiante tal percibe esto. Entonces, voy a sacar una cualidad que es la expresión de las personas del sentimiento de las emociones. Entonces, y el enfoque mixto combina ambos métodos. Entonces, medir el uso de plataformas virtuales mediante encuestas y analizar la percepción de los estudiantes mediante entrevistas. Entonces, ¿sí? La encuesta me van a dar datos, porcentaje, y la entrevista me va a dar palabras. Entonces, redacción en un proyecto cuantitativo. La investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se recolectan datos numéricos mediante, así pueden arrancar metodología cuantitativa. Y en la investigación, tal, tiene un enfoque cuantitativo debido a que esto y esto, cualitativo, lo mismo. Venimos aquí ya al diseño de la herramienta de aplicar. Entonces, esta es la herramienta que la universidad les dio, la metodología que se va a aplicar, la forma y se da el cumplimiento. Este es el diseño de la herramienta que ustedes deben llenar y subir al foro de aprendizaje. Bueno, entonces hasta ahí, antes de seguir, ¿cómo has comprendido bien la temática? Hola, tutor. Sí, señor. Hasta ahora vamos todo bien, todo muy claro. Vale, listo. Entonces continuamos con la presentación. Bueno, aquí ya venimos a lo puntual de la fase 3, qué es lo que ustedes deben hacer y cómo lo van a presentar y cómo me lo van a presentar a mí a través de, obviamente, de la guía y la rúbrica, que son parámetros que están estructurados para calificar. Entonces, en forma individual, cada uno de los integrantes del grupo deberá presentar en el foro de colaborativo de la fase 3 aportes sobre los siguientes aspectos con base en su tema de trabajo de grado. Entonces, la recomendación, tienen dos opciones: entregarme en otro trabajo o añadir esto al trabajo que ya llevan abajito. Obviamente, cambiando la introducción y cambiando los objetivos. De resto, se deja igual y me colocan
Hipótesis, va a calificar en la hipótesis, la población, la muestra, el enfoque, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, y el diseño de la herramienta que le van a colocar allí ya pues, llenada, que primero se envía al foro de aprendizaje. Yo reviso que cada uno lo ha hecho de su grupo y luego sí la añaden al trabajo final de todos. Actividad colaborativa, cada integrante del grupo deberá elegir un compañero de retroalimentación para el desarrollo del trabajo colaborativo. Revisar los aportes, obviamente se selecciona, pero él debe aportar en la actividad. Revisar los aportes de uno de sus compañeros con base a la lista del chequeo de la metodología de anexo, realizar las perspectivas retroalimentación a su compañero, indicando las cosas que a favor y a mejorar. Con respecto, como hay 4 cosas, 5, si son 5, se divide en cuantitativa y cualitativa. El uno hizo la hipótesis, el uno hizo la población, el otro y así. Y la suben y la muestran y el otro compañero, yo veo que este compañero aquí aplica, lo hizo bien, lo hizo mal, le recomiendo esto. Se recomienda verificar antes de la lección de su compañero, el cual debe realizar su respectiva retroalimentación, ¿sí? Este no haya sido seleccionado previamente por otro estudiante, para garantizar que cada estudiante reciba espera un momentico, que aquí se me quedó. Reciba su respectiva retroalimentación. Entonces, la hipótesis, entonces la va a hacer, ¿sí? Un compañero va a escoger a uno, yo hice la retroalimentación de este compañero, la pone. El otro, yo hice con este otro compañero. El otro le hizo a él, ¿sí? Y así sucesivamente. Solo una retroalimentación, ¿sí? Entonces deben haber 5 retroalimentaciones, una para cada uno, obviamente diferente, ¿no? Y ya, yo retroalimento a uno y ya, ese retroalimenta a mí, entonces salen 2 y así sucesivamente. Para el desarrollo de la actividad debe seguir los siguientes pasos. Entonces, paso 1, a partir del problema planteado, desarrollar una hipótesis a contrastar. Esta debe ser en afirmativo, va quedando claro. Entonces, cuando yo hablo de una hipótesis en afirmativo, pues toda la hipótesis debe tender a que estoy afirmando lo que yo coloqué. Entonces, está la pregunta problema, y entonces yo afirmo cómo esa solución o lo que yo voy a buscar o lo que yo hallé o lo que yo encontré, depende del tipo de hipótesis que yo desarrolle, es así, ¿sí? Afirmando siempre, no en negativo, sino en afirmativo. Paso 2, indicar la población de estudio. Paso 3, indicar la muestra. Recuerda indicar la fórmula y el cálculo de la muestra. Lo que ya les expliqué es solo cambiar y colocar. Paso 4, indicar el enfoque de la investigación. Explicar el detalle por qué se escoge o sea, por qué se hace ese enfoque. 5, diseño de la herramienta a aplicar. Si es una encuesta o una entrevista, indicar las preguntas y la forma como se va a aplicar dicha herramienta. Entonces, aquí vamos. Entonces, aquí es donde yo les quería venir a dar un poquito. Listo, ya tienen esto, ¿cierto? Lo principal, diseño de la herramienta a aplicar. Ustedes van a hacer esto, van a hacer esta parte, ¿sí? Van a mirar ese diseño y van a hacer, en este caso, acá, en este diseño van a hacer la descripción de qué. No solamente de la hipótesis, de todo eso que les comenté, sino que finalmente también aquí en este punto, como podemos observar, el diseño de la herramienta. Se describe el método estadístico empleado para el análisis de los datos, explica el diseño de la herramienta, explica la validación de los instrumentos, se describen las estrategias usadas para asegurar el cumplimiento de los principios éticos. Entonces, ustedes pueden venir a Google, ¿sí? Ustedes pueden venir a Google, perdón, y hay cantidad de herramientas. Creo que en la bibliografía está. Entonces pueden colocar herramientas digitales para realizar encuestas. Entonces, aquí van a encontrar demasiadas herramientas para realizar ¿qué? Esa Kahoot. Entonces, por ejemplo, uno de esos es Kahoot. Kahoot es muy bueno. Entonces, ustedes van a hacer esa encuesta, ¿sí? Van a realizar, perdón, van a realizar el diseño de la herramienta a aplicar, entonces van a
si es una encuesta o una entrevista, indicar las preguntas y la forma como va a aplicar dicha herramienta. Entonces, como es cuantitativo o cualitativo en la encuesta, ustedes vienen acá, es fácil, ingresan a Kahoot, eso lo hacen, lo descargan el enlace, copian pantallazo de cada pregunta, entonces usted dice, no, aquí es una encuesta, entonces sacan valores. En este caso, ustedes determinan dependiendo de eso, si entonces Kahoot, encuesta, ¿sí? Ahí les va a salir la encuesta, ¿sí? O entrevista. Entrevista depende de lo que ustedes vayan a ver, ¿sí? Entonces, digamos, solo eh, diseño de entrevista. Entonces, cuando pueden hacer entrevista, la pueden hacer de otra manera. Por ejemplo, en el Word, pueden hacer este en Word para que no les, tampoco les quede tan difícil. Entonces, ustedes van a poner, entonces, entrevista. Entonces, pueden hacer unas preguntas, unas 5 preguntas. Si desean hacerlo un poco más profundo, así está bien. Lo hacen y ya. Pero pueden, digamos, subir el pantallazo y un video corto a la persona que le pegaba una entrevista, un ejemplo, a un familiar o a los mismos compañeros, y así está. O lo pueden presentar a través del Word que les estoy mostrando. Eso es lo que hay que hacer en pocas palabras. Una vez desarrollado el escrito, ahora acá. Una vez desarrollado el escrito, deben publicarlo en el foro para el compañero realice la retroalimentación de su trabajo. Escoger el trabajo de un compañero para realizar la retroalimentación según el anexo 3, lo que les venía diciendo. Finalmente, las evidencias para desarrollar independiente son evidencia del trabajo independiente. Las evidencias de trabajo independiente para entregar son documento en Word denominado informe de dos metodologías que describa la problemática previamente seleccionada que afecta el área financiera de una organización y su respectivo marco referencial en respuesta. Además de contener, entonces, hipótesis, población, muestra, enfoque cuantitativo y diseño de la herramienta a aplicar. Y la evidencia es colaborativa en el foro de discusión, realizar la retroalimentación del trabajo con los compañeros. Y finalmente, lo que tienen que entregar es esto que está acá, van a entregar el trabajo todos, un solo trabajo que lleve esto, obviamente la introducción y obviamente teniendo en cuenta todo lo que están aplicando en el tema del análisis financiero, por eso es el tema financiero, y aplicando esa encuesta. Un ejemplo, los que trabajan en bancos, los que trabajan en un banco, entonces ellos fácilmente pueden hacer una entrevista en el mismo banco. Un ejemplo para que quede más fácil. Entonces, ustedes diseñan una entrevista con cada uno de los compañeros o una encuesta y sacan datos de que para ellos perciben el tipo de cliente que llega, qué tipo de crédito toma, altos, medios, bajos, se preocupa por la tasa de interés, a cuánto se les está aplicando una tasa de interés con descuento. Bueno, eso ya dependerá de lo que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, esto les va a permitir tener una encuesta y utilizarlos en su vida laboral, ya sea en el banco, ya sea donde ustedes trabajen, y hacer una encuesta de sus mismos colaboradores, de las mismas personas que están en la organización y servirles como insumo para mostrarles ya sea al director o al jefe inmediato para describir una problemática que realmente esté sucediendo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. No es difícil. También pueden hacer en Google Chrome, que pueden hacer la encuesta, compren el link, se la envían acá, compañía, me mandan los pantallazos y las preguntas, la entrevista, un video, una grabación, ¿sí? Y la entrevista que sea descriptiva, que describa emociones, no datos, ¿no? Cómo percibe la atención cuando llega un cliente, le hace una entrevista, o sea, cómo percibe la atención en el banco. No, la atención para mí creo que no es buena, o la atención es buena porque hacen esto y esto. Eso es una cualitativa. Y cuando hacen cuantitativa, entonces una encuesta de todos cuántos usuarios toman créditos de alto riesgo, cuántos usuarios toman créditos de bajo riesgo, cuántos usuarios tenemos de alto riesgo y así. ¿Listo? Entonces, yo quisiera que tú me dijeras cómo vamos. Dayana. Dana, perdón. ¿Entendiste, Sí, Eduardo? señor.
Sí, señor, no, no, muy claro. El tema sí, a veces que se le dificulta a uno tutor de pronto es el tema colaborativo, a veces. Pero sí, uno ahí como que se esfuerza un poquito por darle cumplimiento. Sí, yo te iba a decir, mira, en última instancia, los trabajos se pueden hacer individuales, pero obviamente es Sí. bueno colaborativo porque tú No, trabajas claro. en una organización, tienes Ujú. que lidiar con personas, bueno, es un tema y por eso nosotros en la UNAD los formamos íntegros que puedan manejar eso y más en el área financiera que se requiere tanto personal, de tanta cosa que los datos numéricos son muy importantes, pero muchas veces son muy difíciles de interpretar, ¿sí? Entonces, Eso es verdad, tutor, porque quizás la otra persona nos pueda dar una perspectiva que quizás nosotros no hayamos como detenido a ver, ¿sí? Entonces es algo que sirve como para construir conocimiento. Entonces sí, eso también es una parte muy importante. así es. Entonces, pues yo creo que ha quedado claro, queda el video, quedan las Sí, señor. diapositivas. Sí, señor. Entonces, pues para que sus compañeros, pues que no participaron, pero tú vas a tener, tienes que acordarme que esta fue la tercera web conferencia. Ya vienen, voy a realizar son CIPAS. Sí, eh, señor. entonces vas a recibir ya una puntuación de la nota más baja o al final que estés faltándote algo, vas a recibir una Listo. puntuación. Entonces, te agradezco por participar en esta tercera web conferencia. A los otros estudiantes les digo que quedan la grabación, se las estaré enviando el día de mañana o el lunes a primera hora para que pues terminen de ver la grabación porque pues solamente la va a poder ver la estudiante que se conectó. Entonces voy a hacer lo posible por enviárselas más rato a través de YouTube el enlace para que lo puedan ver. Listo, listo, tutor. Sí, señor. Yo desde que pueda trato de conectarme. Sí, señor. Listo. No, te agradezco. Muchas gracias para ti. Tengas una buena noche y nos vemos luego, ¿vale? Nos vemos en los Gracias, tutor. Bueno, muchas gracias.